Muy buenas tardes con todos. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro estimado ponente, el doctor Marcelo. Primero, haremos, les daré el nombre del doctor. Eh, Contamos hoy con la presencia del doctor Marcelo Ramírez. Mi nombre es Jennifer Cusco Bardales y tengo el honor de moderar este grato evento. Les voy a contar un poco sobre la trayectoria del doctor. Él es abogado especialista en litigios penales, es coordinador académico del Colegio de Abogados de Guaura y Juris.p. Es magistrado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal y hoy dará inicio al tema de proceso inmediato por delito flagrante. Le doy el uso de la palabra, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a toda la comunidad jurídica, a toda la familia del ex Es un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad con un tema muy interesante, pero más allá de ser interesante, creo que vamos a poder darnos cuenta de todas las vicisitudes y todas las problemáticas que se vienen teniendo en la actualidad con este tema importante que tú también acabas de mencionar, que está referido a los delitos de la acción flagrante y obviamente también hay que tener en consideración cuáles son esos parámetros necesarios que tenemos que tener en consideración en el proceso inmediato. Así es que voy a compartir pantalla un momento, por favor. Me confirman si es que se logra visualizar. A ver, un momento. Acá está, listo. Me parece que ya se logra visualizar, ¿correcto? Jennifer, ¿me confirmas, por favor, si fueres Sí, muy amable? sí, así es. Sí se observa. Ya, listo, excelente. Gracias, muy amable. Bien, el día de hoy vamos a hablar del proceso inmediato por delito flagrante, pero hay que tener en consideración cuáles son los parámetros necesarios para hablar de un proceso inmediato. Y nosotros tenemos que poner los verbos rectores con el proceso que se va a seguir al momento de poder hablar de la flagrancia. Vamos a ver cuándo necesariamente entendemos qué es flagrancia y cuándo nos encontramos en cuasi flagrancia. ¿Quiénes son los sujetos procesales? ¿Quiénes van a ser los partícipes y los autores dentro del proceso inmediato? Pero nosotros tenemos que definir algo muy importante, queridos doctores, que en el proceso inmediato no solamente va a ser designado y va a ser considerado como un proceso especial, porque va a ser ese proceso que va a poder permitir, primero, dilucidar cada una de las partes. Investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juzgamiento, pero en este proceso, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? La flagrancia delictiva. Los hechos que van a poder permitir, primero, la confesión del imputado o la evidencia de la comisión del delito. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que es necesario o creen que esos parámetros van a poder permitir dilucidar o entender cuál es el proceso en sí? Yo creo que al momento de poder hablar del proceso inmediato en la flagrancia tenemos que darnos cuenta de que más allá de ser considerado como un proceso abreviado, se va a aplicar cuando una persona es sorprendida cometiendo un hecho delictivo. A esa persona, después de que realizó ese acto, lo agarran, lo detienen y posteriormente va a permitirse realizar un enjuiciamiento rápido. Pero ese enjuiciamiento rápido va a suprimir la investigación preparatoria, va a suprimir la etapa intermedia. ¿Y qué es lo que va a generalizar? Va a llevar directamente a la etapa de juzgamiento. Dentro de estos aspectos del proceso inmediato tenemos que darnos cuenta que va a primar la celeridad, la celeridad. ¿Por qué? Porque va a buscar la rapidez en el enjuiciamiento. Se va a entender que ya no va a haber demoras innecesarias en el proceso porque obviamente va a ser un proceso simplificado. Y ese proceso simplificado reduce la complejidad del proceso como tal. Y obviamente también elimina etapas que no son esenciales en el caso de la flagrancia. Ya no vamos a presentar una tutela, ya no vamos a tener que establecer cómo ha sido la intervención técnico-policial, si es que a esa persona se le atribuye el delito, qué grado de participación tiene, porque ese cambio que va a poder permitir entender va a generalizar una evidencia directa. Y la evidencia directa va a ser la evidencia de la comisión del delito. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto se obtiene al momento
de poder configurar la flagrancia misma. Y cuando tú configuras la flagrancia misma, te vas a dar cuenta de una gran sorpresa. Vas a darte cuenta de que va a permitir la determinación de la responsabilidad. Y tú tienes que entender que esto es un acto obligatorio en el proceso inmediato. Porque en el proceso inmediato tú no vas a decir, oye, a esta persona se le está investigando por tal delito porque ya se le va a atribuir una conducta delictiva como tal. Y obviamente también nos va a poder permitir entender cuáles son los parámetros necesarios que tenemos que darnos cuenta y que tenemos que partir en un proceso penal. Ahora, esta audiencia es única como tal. Y como es única, va a poder permitir de que se presente la acusación, que se realice el juicio y se dictamine la sentencia dentro del plazo correspondiente y obviamente dentro del plazo máximo de la detención. Porque esto nos va a permitir a nosotros entender que en los casos de flagrancia la Constitución establece un plazo máximo de detención de 48 horas hasta 72, pero en el Código Procesal Penal se autoriza que las 48 horas adicionales para el desarrollo de la audiencia se tiene que dar en el proceso inmediato. ¿Qué casos o qué actos nos conlleva a nosotros poder entender la finalidad de la flagrancia? Primero, si hablamos de una simplificación y celeridad en el proceso, tenemos que darnos cuenta que esa evasión de la investigación preparatoria va a permitir que los aspectos concomitantes, que los aspectos posteriores tengan las condiciones y tengan los requerimientos necesarios para formular una acusación. Y si tú formulas una acusación es porque tienes elementos de convicción necesarios y obviamente también va a poder determinarse la responsabilidad penal de esa persona. Pero yo les pregunto a ustedes, y creo que ustedes no me van a dejar mentir. ¿Creen que estos cambios han podido tener algunas modificaciones doctrinariamente o normativamente? Y yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque la modificatoria normativa que ha podido establecer el proceso inmediato por flagrancia nos remonta al decreto legislativo 1194. Y en ese decreto legislativo 1194, ¿qué es lo que se va a especificar? Se va a garantizar el compromiso del fiscal a solicitar la incoación del proceso inmediato. Pero ¿cuándo el fiscal va a incoar en proceso inmediato? Cuando en los casos de flagrancia delictiva se pueda determinar la responsabilidad penal de una persona. Pero esa determinación de la responsabilidad penal de una persona establece algo muy interesante, que va a existir un aseguramiento de la prueba. Y ese aseguramiento de la prueba va a garantizar el ejercicio de la acción penal impuesta. ¿Y cómo lo va a garantizar? Es la gran pregunta. Va a establecer los supuestos de flagrancia delictiva. Y crean ustedes que es muy importante que nosotros podamos determinar y entender cuáles son esos aspectos necesarios e importantes dentro del proceso penal, porque obviamente también nos permite tener un punto de partida y un punto de investigación. Porque como ustedes sabrán, dentro de estos aspectos concomitantes, dentro de estos cambios de modificatoria, han habido criterios que no tienen validez constitucional. ¿Por qué? Porque la persona al momento de poder ser intervenida, al momento de poder encontrarse inflagranti, con las manos en la masa, tiene las de perder siempre y cuando no existe una correcta intervención. Yo les pregunto a ustedes, y creo que no me van a dejar mentir, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se le encuentra en flagrancia, pero al momento de detenerla no le leen sus derechos? Es más, la maltratan, le golpean y posteriormente le dicen a qué organización criminal perteneces, hace cuánto te dedicas, dime el nombre de los cabecillas, entre otros. Pero también tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, de que esa persona que va a ser sorprendida, va a poder ser atrapada con las manos de la masa, va a dejar y va a poder evidenciar la participación directa del hecho delictivo. Pero también va a poder tener otro camino porque va a poder permitirse entender cuál ha sido el hecho consumado. Yo les pregunto a ustedes, si nosotros hablamos de incoación a proceso inmediato, ¿se podría considerar la tentativa? Porque obviamente la tentativa es un acto que se pudo neutralizar o por factores endógenos o exógenos no se pudo materializar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿creen que estos cambios, que estas modificatorias que se están dando a nivel legislativo van a poder tener criterios constitucionales necesarios para poder establecer que la tentativa puede llevar a incoar un proceso inmediato? Ese decreto legislativo nos trae un gran reto.
y nos dice, no, un momento. Tenemos que darnos cuenta que si el 1194 establece los supuestos de flagrancia, la tentativa no va a ser considerado como un supuesto de flagrancia porque no se ha consumado. Y es ahí donde nosotros nos originamos y partimos de algo muy interesante que es el iter criminis, el camino del delito. Desde la fase de ideación, la fase de planificación, de estructuración, hasta llegar a la consumación. Y ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante, porque esta modificatoria te dice, perfecto, establezco lo que se ha sancionado, incoo a proceso inmediato siempre y cuando la persona pueda tener la responsabilidad directa. Pero la que tuvo responsabilidad indirecta, el que fue el instigador, el que le dijo el que le manifestó o le dijo que cometiera el delito, ¿qué grado de participación va a tener? ¿Se le va a poder atribuir un grado directo, un grado indirecto? ¿Cuál va a ser la materialización de la misma? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuáles van a ser esos supuestos que se van a poder establecer para aplicarse correctamente. Y van a ser tres elementos importantes. Tres elementos que van a tener un punto de partida muy interesante y les va a servir a ustedes para que puedan no solamente plasmar, sino darse cuenta que estos elementos tengan relación con el acto, con el hecho y con la persona. Primero es la flagrancia delictiva. Se tiene el conocimiento, se tiene la notitis criminis, la noticia criminal de que una persona ha cometido un hecho delictivo. Posteriormente, ¿qué es lo que se tiene? La confesión del imputado. Pero ahí ustedes muchos dirán, y algunos se cuestionan, oye, pero esa persona no se puede autoincriminar, no puede decir yo soy responsable. Porque yo puedo presentar una tutela de derechos, es decir, un momento, no se encontraba con su abogado, no se puede declarar responsable de un acto que él tampoco está garantizando de que ha cometido. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que los elementos de convicción durante las diligencias correspondientes, durante las diligencias preliminares, tienen que ser evidentes. Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos permitir que esa prueba se contamine o que sea, en algún aspecto, materializada o utilizada y obviamente también no permite esclarecer los hechos. Es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante que estos elementos, que estos actos, que esa confesión del imputado van a poder permitir tener un punto de partida neutral y lineal. Porque la policía con el Ministerio Público, al momento de poder trabajar en ese binomio de cooperación investigativa, tienen que tener en consideración un acto muy importante, que es el principio de preclusión. Y el principio de preclusión nos habla algo muy importante en la normativa. Nos dice, lo que tú no hiciste en su momento, ya no lo puedes retrotraer en otra etapa. Ya no lo puedes jalar para la etapa que tú quieres investigar. Porque esa va a ser una prueba ilegal, va a ser una prueba ilícita y obviamente no va a tener un control necesario para poder ser saneado en la etapa intermedia. Pero acá nos basa y nos establece algo muy interesante en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Nos dice la normativa. ¿Qué nos dice exactamente el acto de flagrancia delictiva? Primero tengo que descubrir a la persona realizando el delito. Una persona que pone dinamita en una ferretería, ¿está realizando un delito? Obviamente que sí. Los policías, los ternas, por un trabajo de inteligencia, identifican quién es y lo detienen. ¿Hemos cumplido el paso uno, que es descubrir la realización del delito? Sí. Pasemos al siguiente paso. ¿Acaba de cometer el hecho? Correcto. Lo encontraron con la dinamita y ya le encontraron encendiendo la mecha para poder explosionarlo. Posteriormente, se puede establecer algo muy interesante, que esa persona ha huido y ha sido identificado durante el traslado o durante el proceso que ha sido consumado el delito. Este acto puede ser durante las 24 horas, pero también dentro de estas 24 horas nos va a establecer algo muy interesante, que para cometer este delito hayas utilizado algunos instrumentos. Utilice una pistola, utilice una granada, utilice dinamita, y es ahí donde yo pongo la intervención de la policía y pongo la cooperación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que esos parámetros necesarios tienen que tener importancia normativa. Tienen que tener criterios necesarios para su propia configuración. Y su propia configuración va a garantizar cuáles son los hechos materia de investigación. ¿Qué es lo que se va a investigar?
¿Qué es lo que se le va a atribuir a cada uno de los sujetos procesales? Ah, tú eres el que mandó, llamémosle, secuestrar a la persona, tú eras el campana, tú eras el que recogía, tú eres el que manejaba. Entonces, ¿cuáles son los roles funcionales y cuál ha sido el grado de participación dentro de la comisión de este hecho delictivo? Entonces, esos cuatro requisitos indispensables pueden establecer la flagrancia delictiva, pero hay otros supuestos donde las personas que son las presuntas víctimas o los presuntos agraviados tienen que tener la cooperación de la policía para poder materializar la flagrancia delictiva. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo materializar la flagrancia delictiva? Cuando tú tomas conocimiento, y eso se ha visto en muchos casos, de que una persona te pide, te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que para que tú puedas acelerar mi proceso, o que para que tú aceleres mi proceso, me des 20.000 soles. Ah, perfecto, ¿quieres 20.000 soles? Listo. Yo soy más astuto, voy a mis clases del ex-jus y ¿qué es lo que origino? Le saco fotocopia a cada uno de los billetes, voy con la policía, él notifica al asistente en función fiscal, ¿se encuentra el fiscal? Sí, sí se encuentra, perfecto, que nos acompañe para poder materializar este hecho y obviamente encontrarlos con las manos en la masa. ¿Qué es lo que hace el agraviado? Porque yo digo que es un supuesto agraviado, porque él ya sabe lo que está realizando, va al lugar de los hechos, supongamos que es una municipalidad, y posteriormente de ello, ¿qué es lo que hace? Se le interviene a la persona con las manos en la masa. ¿Se configuró la flagrancia delictiva? Sí. ¿Hubo intervención del supuesto agraviado porque obviamente tenía el conocimiento de que se iba material? También. Pero ¿qué es lo que se garantizó? La realización del delito. Es lo que interesa en la flagrancia delictiva. Si cumples el primer requisito, créeme que de por sí van a poder entender y van a poder plasmar los elementos necesarios que puede también establecer dentro de la normativa. Pedro Serna nos dice, doctor, ¿con la flagrancia delictiva existe algunas vulneraciones así? Claro que sí. Con la flagrancia delictiva nos vamos a poder darnos cuenta de que existen vulneraciones al momento de poder intervenir una persona, pero también tenemos que darnos cuenta que los parámetros necesarios que se van a poder establecer dentro de estos criterios tienen que darse cuenta de que la configuración tácita y expresa va a ser a las violaciones de los derechos humanos y obviamente a la detención y el procesamiento de la persona sorprendida cometiendo un delito. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Estos derechos establecen vulneración al plazo razonable, vulneración a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y a un proceso justo y célere. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿creen que estas vulneraciones van a estar englobados en un tema procesal? Yo creo que no. Yo creo que más allá, el tema de fondo que va a originar todas estas vulneraciones van a ser por la falta de capacitación de las mismas personas que intervienen y por la presión por resultados. Yo creo que ese enfoque, ese punto de partida se va a poder encontrado porque la formación que tienen los policías dentro del derecho es muy básica. Y tú no puedes atribuirle a un policía al momento de poder intervenir, léele todos los derechos del imputado, no utilices la fuerza, no digas esto, y obviamente también la escasa supervisión y la presión por resultados para que puedan demostrar que obviamente también se está cumpliendo con el trabajo que tiene la policía, los obliga a que tengan ciertos excesos dentro de las intervenciones. Yo no critico el trabajo de la policía. Yo lo que critico es la forma de cómo realizan ese trabajo al momento de poder encontrar casos de flagrancia. Pero no todos los policías realizan una pésima intervención. Hay policías que conocen el sistema, se capacitan, conocen el código. Y conociendo el código, obviamente también van a ver qué falencias tienen y qué falencias han podido presentar dentro de esas intervenciones. Un aspecto muy importante que también se va a considerar en esto es el artículo 160, que es la confesión del imputado. La confesión del imputado no solamente va a estar en las pruebas de cargo que va a tener el Ministerio Público, sino que van a estar englobados a la formulación que va a tener el fiscal al momento de poder imputarle cada uno de los elementos que ha tenido esa persona.
¿Cuándo va a tener valor probatorio esas pruebas? ¿Cuándo va a tener valor probatorio cada uno de esos elementos? Cuando sean corroborados, cuando sean presentados al fiscal y obviamente también cuando exista las facultades necesarias para poder establecer estos requerimientos que establece también el Ministerio Público. Pero acá partamos de algo muy interesante, queridos doctores. Esta corroboración de elementos de convicción va a poder tener y debe de tener elementos de materia objetiva y elementos que puedan permitir tener una vinculación con el hecho y con el acto, y obviamente también la presencia del abogado defensor. Muchas declaraciones que no han sido, bueno, realizadas con la presencia del abogado defensor han sido materia de nulidad, porque obviamente también nosotros tenemos que darnos cuenta que el abogado cumple un rol importante dentro de cada una de las declaraciones y va a ser menester de ellos cumplir un rol funcional y específico dentro de los derechos del imputado. Pero acá entendamos algo muy importante también, queridos doctores, los elementos de convicción evidentes. Algo que ustedes siempre tienen que recordar son los elementos de convicción. Y esos elementos de convicción que se establecen en el artículo 330 y 331 van a darle primero una seguridad al fiscal y una seguridad al abogado. Porque el abogado va a decir, ¿qué elementos tiene el fiscal para poder solicitar la prisión preventiva, para solicitar la detención preliminar? Y es ahí donde la policía también ocupa un gran rol, donde la policía tiene ese trabajo de binomio de cooperación al momento de poder establecerse criterios específicos al momento de la propia materialización del hecho. Pero hay algo muy interesante, queridos doctores. No sé si ustedes recuerdan el famoso decreto legislativo 1585, donde establecía que la conducción de la investigación iba a estar a cargo de la Policía Nacional del Perú, pero la conducción jurídica se iba a establecer por parte del Ministerio Público. Esto nos lleva a algo muy interesante, a que nosotros podamos partir de qué necesidad tiene también el Ministerio Público y qué necesidad tiene también la Policía Nacional del Perú. Pero más allá de encontrar problemas, más allá de encontrar posibles soluciones, nos hemos dado cuenta de que tenemos grandes retos que poder superar. Y uno de los grandes retos que estableció ese decreto legislativo 1585 fue el de cómo se va a poder custodiar la prueba y cómo se va a poder materializar una prueba directa dentro de la comisión y la participación delictiva de un hecho. Y yo les pongo el siguiente ejemplo. Una persona que es encontrado con las manos en la masa, una persona que es, eh, llamémosle, intervenido ilegalmente, puede presentar todos los mecanismos necesarios para poder garantizar su propia libertad y solamente con la intervención de las 72 horas, el plazo máximo, pueda salir en libertad. Pero ¿qué es lo que pasa acá? En algunos casos, no digo en todos, hay ciertos policías y ciertos abogados que dicen, oye, ¿por qué delito lo han detenido? Ah, ya, tenencia ilegal de armas, robo agravado. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que hacen? Arreglan en las comisarías, y es la gran verdad, y posteriormente no permiten que exista elementos necesarios para poder llegar a una acusación directa e incoar un proceso inmediato. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que existe proporcionalidad y racionalidad con los actos y con los hechos? Yo creo que no, porque obviamente nos vamos a dar con la gran sorpresa de que toda la información de primera mano, toda la información primigenia, se va a poder, llamémosle, adulterar o manipular en sede policial. Y es un gran reto que tienen los abogados litigantes y también los policías. Porque ellos tienen la obligación de garantizar cada información y cada elemento necesario para poder materializar los hechos. Pero también van a poder establecer criterios necesarios para su propia manifestación expresa dentro de lo que establece la situación jurídica de cada persona. Hablemos de algo muy interesante, la pluralidad de los imputados. ¿Qué es lo que sucede cuando existe no solamente un imputado, sino que existe de dos a más? Nos vamos a dar con la gran sorpresa de que va a poder ser llevado y materializado con delitos conexos. Y esto requiere que esta mínima intervención de otros imputados no genere o no
no hubiese una acumulación, salvo que establezca una misma pretensión de los hechos. Cuando se establece una pluralidad de los imputados, tenemos que entender algo muy importante. Todos los imputados no tienen las mismas funciones, no tienen los mismos roles. ¿Y cuál es el trabajo del fiscal? Individualizar a cada uno de los sujetos procesales. Individualizar cuál es el grado de participación y materialización de los hechos para poder poner a cada uno de ellos la pena que corresponda. Esto nos lleva a poder entender algo muy interesante. Nos lleva a poder entender qué grado de participación tuvo y obviamente también si es que este grado de participación va a poder habilitar una prisión preventiva. Actualmente, y creo que ustedes también lo saben, la prisión preventiva pasó de ser recepción a convertirse en la regla para ciertos fiscales. Y es una gran problemática porque no permite poder tener un proceso razonable y tener un debido proceso dentro de la investigación. Y es ahí donde los fiscales han generalizado y han establecido algo muy importante, las famosas etiquetas criminales. Los malditos de Trujillo, los pulpos, la jauría, ciertas organizaciones criminales que la misma etiqueta social los conlleva a poder pertenecer a un grupo selecto de bandas u organizaciones criminales que delinquen contra la sociedad. Pero acá hay algo muy importante. El hecho de que te pongan una etiqueta criminal no va a poder dilucidar el grado de participación que tú has tenido. Yo les pregunto a ustedes, una persona que pertenece a una organización criminal, la única función que tenía era ser el campana. Va a tener que también atribuírsele una pena de 20, de 15 años a una persona que ha disparado, que ha asesinado, que ha robado, que ha tenido bastantes personas oxisas. Entonces, ¿cuál va a ser la determinación? Y es ahí donde nace el Acuerdo Plenario 1/2023, donde en este Acuerdo Plenario 1/2023 nos dice un momento, para poder establecer estos criterios tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber una determinación concreta y específica. Acto por pena, hecho por acción, pero también va a poder ser materializado en cada uno de los sujetos procesales. Y es ahí donde va a existir una disminución por las atenuantes y un aumento por las agravantes. Pero esta disminución y este aumento de las atenuantes y de las agravantes se va a poder materializar siempre y cuando la persona tenga antecedentes, tenga actos que van a poder permitir la propia materialización específica del hecho que ha cometido. Pero acá también nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo voy a poder presentar la excepción en su propia aplicación? Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el sistema de los plazos va a poder ocupar un lugar predominante y preponderante dentro del proceso inmediato. Porque el artículo 342 en el numeral 3 del Código Procesal Penal establece 8 criterios. Si sabemos que los casos complejos al momento de poder investigarlos son de 8 meses con una duplicidad de 8 meses y los casos de criminalidad organizada son de 36 meses, nos va a poder llevar a la siguiente gran pregunta. ¿Qué cantidad significativa de actos de investigación se tiene que tener para poder considerar un caso complejo? El grado de participación de imputados o de agraviados va a poder ser considerado como una investigación compleja. Los delitos subsecuentes o que hayan retrotraído el proceso también van a poder ser considerados como una investigación compleja. Un ejemplo, una persona que se dedica al tráfico de terrenos, pero unadamente también al sicariato, a la usurpación, a la extorsión, entre otros. Pero ¿qué es lo que vamos a darnos cuenta con esto? Que van a haber pericias que van a tener que ser analizadas profundamente por especialistas y por peritos conocedores dentro de la materia para poder dilucidar la participación y la grave afectación al Estado y a los agraviados en este caso. Ahora, esto también va a poder llevar de que estos actos puedan tener una gran diferenciación. Cuando nosotros vamos a poder determinar que una organización criminal ocupa un rol fundamental y una banda criminal no es que no ocupe un rol fundamental, sino que va a tener otro tipo de organización. Y es ahí donde el Acuerdo Plenario 8/2010 nos dice la gran diferencia entre la banda criminal y la organización criminal, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que el nivel jerárquico de una organización criminal se encuentra en base de una estructura
correcta, piramidal, y la de una banda criminal va a tener una estructura donde todos ocupan el mismo rol y obviamente también no existe un nivel jerárquico como el que se da dentro de una organización criminal. Ahora, estas diligencias que se van a poder realizar, estos actos que se van a poder materializar, van a tener que ser considerados plausibles e inmediatos a su propia configuración, pero también nos obliga a cada uno de nosotros desplazarnos en diferentes distritos porque la comisión directiva de estos hechos ha tenido que entenderse dentro de la materialización como tal y obviamente también nos obliga a tener supuestos necesarios al momento de incoar un proceso inmediato. Ahora, yo les pongo dos supuestos nuevos a la incorporación al proceso inmediato. ¿Por qué? Porque en el supuesto de flagrancia, ya se establecía que el acto flagrante va a poder ser un nivel preponderante y un nivel necesario para su propia materialización. Pero también la omisión de asistencia familiar va a ser considerado para poder incoar a proceso inmediato. La persona, o mejor dicho, el padre de familia, que no abona o que se encuentra con deudas ascendentes a un máximo de una remuneración mínima vital o exceden el máximo o el mínimo que establece o no pagan por 3 meses, van a ser inscritos en el famoso REDAN, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Cuando existe una orden y obviamente un desacato a una conciliación o a una decisión judicial, se va a poder incoar a un proceso inmediato, pero también va a poder establecerse en otro criterio, que es la conducción de un vehículo motorizado en estado de ebriedad. Pero acá parte de algo muy importante. Porque si bien a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, se han incorporado estos dos supuestos al momento de su propia materialización, nos vamos a dar cuenta de que un tema que tiene que encontrarse en boga, que tiene que encontrarse en las facultades plenas, es el tema de la seguridad ciudadana. Y una lucha contra la criminalidad y la delincuencia también tiene que estar en un primer plano. Pero la incorporación de estos dos supuestos, a mi parecer, no conlleva un retraso, sino conlleva un gran reto a que exista una predominancia y una participación exacta dentro del Poder Ejecutivo para poder primar las necesidades que tiene la sociedad y obviamente para poder primar las realidades que tiene que establecerse en estos supuestos y en estos criterios. Ahora, entendamos algo muy importante. Cuando hablamos de omisión de asistencia familiar, vamos a tener que tener cuatro criterios importantes. Cuando no se presentan casos de flagrancia delictiva, ¿podemos hablar de omisión a la asistencia familiar? Claro que sí. Pero también tenemos que tener en consideración es la siguiente pregunta. ¿Cuándo aplicaría el principio de oportunidad? Y en esos criterios y en esos aspectos necesarios nos va a poder llevar a la siguiente gran pregunta. ¿Qué elementos necesarios o qué elementos congruentes va a poder garantizar que una persona se acoja a la oportunidad o al principio de oportunidad? Cuando tienes una actitud colaborativa, cuando quieres que se pueda finiquitar el proceso de una manera célere, una terminación, una conclusión anticipada. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo se garantiza el derecho de defensa del imputado? ¿Solamente con la participación del abogado defensor? Solamente cuando la persona va a poder tener esos criterios necesarios para su propia materialización o cuando se van a reducir los plazos. ¿Cuándo creen? Yo creo que de las grandes preguntas existen grandes retos para la sociedad y también para el derecho para poder absolverlas. Porque no solamente al acogerse un principio de oportunidad, vas a poder también garantizar que se establezca un derecho de defensa acorde que quiere el imputado. Esto no va a reducir los plazos. Eso va a ser un acto de discreción o a discreción del propio fiscal si es que establece plazos necesarios o plazos acorde a la propia investigación. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando una persona no viene pasando más de 4 o 5 años y tiene una sentencia firme, no viene pasando una pensión de alimentos a su menor. Estas problemáticas no solamente va a existir una acumulación de una deuda, porque obviamente existe un cumplimiento entre el padre y el menor para poder subsistir o establecer una pensión alimenticia, pero acá va a establecerse que la persona que está siendo procesada o está siendo investigada tiene que tener, primero,
una garantía a un derecho de defensa y obviamente una garantía a un establecimiento correcto del proceso penal. Pero acá hay otra gran pregunta que ustedes también se van a tener que formular. Si en la omisión de asistencia familiar se establecen estos criterios, ¿podemos establecer que en la conducción en estado de ebriedad también va a tener esa misma forma lineal de investigación? La gran pregunta no solamente es en el peligro o la peligrosidad que causa una persona beoda en estado de ebriedad y que conduzca y obviamente ponga en peligro a la sociedad. Esta aplicación de un principio de oportunidad es un llamado de atención donde dices, mira, por principio de oportunidad, tú no tienes que cometer otra vez el mismo delito, sino yo te voy a detener, te voy a quitar tu licencia y es más, te voy a abrir un proceso. Perfecto. Esta persona tiene que estar detenida. Las facultades normativas y por la ley orgánica que también establece el Ministerio Público y también la Policía Nacional del Perú, tiene criterios muy rigurosos para poder garantizar que esa persona no pueda cometer otros delitos por la condición en la que se encuentra. Pero es la gran pregunta donde nosotros siempre nos hacemos, es por qué no se realiza una acusación directa. Si la persona se le encontró con las manos en la masa, se le encontró borracha, se le encontró beoda, pero la gran pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿se tiene que establecer una acusación directa en ese tipo de actos? Yo creo que no. La acusación directa se va a formular siempre y cuando existan razones justificantes y plausibles de la comisión delictiva y materialización del hecho. Manejó en estado de ebriedad. ¿Causó alguna lesión? ¿Causó algún acto que va a poder ser sancionable o reprochable penalmente? No. ¿Se sancionó lo que pudo cometer o lo que cometió? Entonces, ahí viene el punto de partida que ustedes tienen que entender. ¿Cómo voy a poder mitigar o voy a poder reducir la participación de mi cliente y obviamente también la participación de la persona que está siendo investigada dentro del proceso? Ahora, partamos de algo muy importante, la audiencia única en casos de flagrancia. ¿Cómo se solicita? ¿Cuál es el plazo? ¿Y qué se acompaña en esa audiencia en casos de flagrancia? Primero se solicita al juez de investigación preparatoria, el JIP. Esto va a incoarse en un proceso inmediato dentro de las 24 horas. Es decir, dentro de las 24 horas, el fiscal tiene que recopilar toda la información pertinente para poder formular su acusación e incoar un proceso inmediato. Pero también va a poder establecerse algo muy importante. Va a poder establecerse que dentro de esta incoación de proceso inmediato, de las 48 horas que se va a poder, de las 24 horas que se va a poder establecer, el juez tiene que establecer una audiencia única en un plazo máximo de 48 horas. Posteriormente, se tiene que realizar la propia audiencia como tal. Y la propia audiencia como tal, ¿qué es lo que va a poder establecerse? La detención del imputado. Esta persona que está siendo detenida arbitrariamente, ilegalmente, con responsabilidad, se le tiene que acompañar el expediente y los elementos y diligencias que se han podido realizar y obviamente también acogerse a un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada para ya no tampoco llegar a unos extremos mayores y obviamente a la decisión final que pueda establecer un juez. Pero en estos criterios nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. No solamente va a poder establecerse criterios jurisprudenciales o criterios dentro de lo que va a establecer la normativa, sino que tiene que darse una razonabilidad y por parte del juez una motivación constante. Hay en algunos casos, y es la gran verdad, ciertos fiscales al momento de poder realizar su formalización de investigación, al momento de incoar un proceso inmediato, no tienen suficientes elementos de convicción, pero esa persona sí es responsable. Entonces, ¿cómo va a cambiar la teoría? ¿Cómo va a cambiar el panorama de esa persona? Obviamente, para el abogado va a ser un rol fundamental, porque va a saber que el fiscal no tiene elementos de convicción para poder vincular a su cliente con la materialización del hecho y del acto. Perfecto. Pero si es que no lo sabe vincular o no lo sabe desvincular el abogado, va a haber un gran problema. Porque el juez tiene que entender que este camino, esta vertiente, es una construcción que va a poder permitir entender la libertad de una persona y obviamente plasmar derechos que han sido vulnerados dentro de la propia intervención. Ahora, dentro de la discusión de una audiencia única en casos de flagrancia, no se va a discutir no solamente los hechos,
sino se va a discutir las pruebas. Y esas pruebas que tienen que tener corroboración directa, tienen que tener testigos directos, tienen que tener documentales exactas. Y obviamente va a permitir que se va a garantizar la prueba y no existir una contaminación como tal. En este extremo, la persona imputada puede acogerse a una terminación anticipada, sí, antes de que inicie el juez, puede decirle, ¿sabe qué, señor fiscal? Nos acogemos a una terminación anticipada y obviamente también llegamos a un acuerdo reparatorio entre las partes para ya tampoco no continuar con el proceso. Y es ahí donde supuestamente el sistema dice que está cumpliendo el tema de la resocialización, de la readaptación al momento de poder tener esos estándares necesarios en casos de flagrancia. Pero yo creo que más allá de cumplir esos requerimientos, lo único que está cumpliendo es un rol de que no existan casos o se lleven casos a un proceso inmediato cuando no existen razones justificantes o plausibles para su propia configuración. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. En esta audiencia única, va a establecerse tres criterios importantes. Primero, que es inaplazable. No hay otra fecha de reprogramación, no es que la próxima semana te traigo esto, es una audiencia única. Y como audiencia única, se tiene que proceder a la medida coercitiva correspondiente. Esto va a establecer que no solamente establezca o se establezca un proceso inmediato como tal, sino que también se establezca cuáles van a ser los criterios necesarios al momento de poder establecer la propia configuración dentro de la materialización del delito y del hecho que se ha podido realizar. Ahora, entendamos algo muy importante, queridos doctores. En esta procedencia del proceso inmediato, el fiscal tiene que emitir en un plazo de 24 horas una acusación. Esa acusación, en ese requerimiento de acusación que tiene que contener elementos necesarios, tipificación correcta, individualización de los sujetos procesales y obviamente también se lo tiene que remitir al juez competente. ¿Para qué? Para que le rinda parte al abogado defensor y también sepa de qué le están acusando a su cliente. Pero también va a establecer algo muy importante, que en este auto de enjuiciamiento y la citación que se va a establecer, tiene que tener criterios necesarios para su propia materialización. Yo he visto casos donde algunos fiscales no saben sustentar eh, una acusación correcta y solamente se ponen a leer lo que han podido establecer de un copy-pega que es de otras acusaciones. Y yo les pregunto a ustedes, es el gran problema que tienen también las fiscalías por la sobrecarga procesal que presenta, el no permitir y no darse cuenta de que tienen que tener una responsabilidad objetiva y necesaria dentro del proceso para poder garantizar un proceso justo, un proceso razonable y obviamente un debido proceso, que es lo que se quiere en el proceso inmediato. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el fiscal o si rechaza el fiscal la disposición que corresponde o formaliza la investigación preparatoria? Tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Acá el juez va a ocupar un rol muy necesario porque en ese auto de enjuiciamiento o esa citación a juicio, nosotros tenemos que darnos cuenta de que va a establecerse criterios necesarios para la propia configuración. Pero esa propia configuración nos va a poder llevar a la gran siguiente pregunta. Si el fiscal rechaza la disposición que corresponda o formaliza la investigación preparatoria, dentro de estos actos, el juez tiene que establecer cuál es el plazo de saneamiento que va a tener y obviamente para que pueda adecuar, porque no corresponde seguro la tipificación que viene realizando el fiscal y el juez tiene que poner un plazo razonable al momento de una tipificación concreta que va a darse el plazo dentro de discreción del propio juez. Ahora, en los casos de confesión sincera y evidentes elementos de convicción, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El requerimiento de incoacción al proceso inmediato se va a presentar luego de culminadas las diligencias o antes de los 30 días. Porque obviamente la propia formalización como tal de la investigación preparatoria nos obliga a nosotros entender en qué momento se vincula el proceso inmediato y qué es lo que se tiene que hacer en esos 30 días, qué es lo que tengo que establecer, qué criterios tengo que marcar, qué pruebas tengo que presentar y obviamente también qué es lo que voy a obtener con la propia formalización como tal. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que la audiencia de juicio inmediato va a poder establecerse que no excede un plazo de las 72 horas. Esta audiencia, primero, se realiza de manera pública, de manera oral y de manera inaplazable.
¿Por qué? Porque las partes y los sujetos procesales tienen que tener elementos necesarios para que puedan permitir defender a su cliente correctamente y obviamente el fiscal realiza una imputación concreta y correcta dentro de esta formalización. Ahora, cuando se dicta un auto de enjuiciamiento y una citación a juicio oral, este auto de enjuiciamiento nos va a poder permitir entender cuáles son los elementos importantes en los casos de flagrancia que se ha podido establecer. Y es ahí donde nosotros vamos a poder darnos cuenta que esos elementos van a gozar de la garantía del debido proceso que se tiene que mantener, pero más allá de ello también de cuáles son los requerimientos que se van a poder plasmar por el propio fiscal y obviamente por el propio abogado. ¿Qué excepciones voy a presentar? ¿Qué pruebas voy a decir y voy a permitir que puedan ser valoradas y puedan ser admitidas hacia el juez? El juez va a decir, esta prueba sí es correcta, esta prueba no es correcta. Y obviamente también vamos a llegar a algo muy importante, que es el juicio inmediato. Y cuando hablamos del juicio inmediato, queridos doctores, nos vamos a dar cuenta de tres aspectos importantes. Que en este juicio inmediato vamos a entender que se realicen sesiones continuas o ininterrumpidas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que el juez ocupa un rol fundamental, ocupa un rol primigenio y ocupa un rol necesario que tiene que tener al momento de poder aplicar las reglas del proceso. En las reglas del proceso, no solamente se tiene que dar cuenta de cuáles son los aspectos que se van a poder debatir, qué es lo que se tiene que probar, qué es lo que tengo que demostrar, qué es lo que tengo que tener como criterio vinculante y como criterio posterior al momento de poder establecer esta materialización concreta. Y ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿va a existir pronunciamientos de la Corte Suprema donde establezca que los jueces tienen que tener una valoración concreta y un razonamiento probatorio específico? ¿Por qué? Porque obviamente en la propia materialización y configuración de los actos con los hechos, tenemos que darnos cuenta qué rol funcional ocupa cada persona. Pero más allá de ocupar un rol funcional, tiene que establecerse cuáles han sido los parámetros necesarios para su propia materialización, para su propia vinculación con el acto y con el hecho dentro del proceso inmediato. Y ahora, estos aspectos para efectivizar el marco normativo tienen que establecerse dentro de la medida de coerción. No se puede perder la objetividad y obviamente se tiene que incorporar a los que puedan ser terceros civilmente responsables. Estas medidas necesarias, estas medidas de proceso o más conocidas como medidas cautelares, van a poder puntualizar los supuestos de flagrancia delictiva. Pero no solamente puntualizando eso, tenemos que darnos cuenta de que ese es el punto de partida que se tiene que dar para encuadrar un proceso inmediato como tal. Pero si es que no se establece, si es que no se permite, si es que no se garantiza, vamos a tener una gran problemática porque el sistema no va a tener aspectos puntuales y necesarios dentro de la propia configuración que tiene el proceso penal. El proceso penal tiene que tener criterios constitucionales no solamente aplicados a la norma, porque el juez ocupa un rol fundamental en sus sentencias. ¿Qué es lo que sucede, ya para poder ir finalizando, cuando el juez no motiva sus resoluciones? ¿Existirá una gran problemática ahí? Claro que sí, porque el ad quo, que es el juez de primera instancia, obviamente va a tener que retrotraer la información al ad quem, al juez de segunda instancia. Y el juez de segunda instancia le va a decir, tú has establecido una medida de coerción, has establecido esta medida coercitiva para la persona sabiendo que tenía estos arraigos, sabiendo que no hay peligro de obstaculización, sabiendo que no hay peligro de fuga. ¿Cuál es el criterio constitucional? Esta es la base legal. Esto me dice el 268. Perfecto. Pero ¿cuál es tu propia interpretación? ¿Existe alguna vinculación? ¿Existe algún peligro? ¿Existe algún entorpecimiento? ¿Puede haber alguna manipulación de testigos? Entonces, el rol funcional no solamente va a estar clarificado a lo que establece el juez, sino que el juez ocupa un rol preponderante dentro de los actos, dentro de los hechos y por la inmediación constante de la escucha a los sujetos procesales. Si no escucha a los sujetos procesales, estaríamos hablando de que no hay una efectividad de nuestro sistema. Y si no hay una efectividad de nuestro sistema, estaríamos retrotrayéndonos a un sistema anárquico,
a un sistema burocrático que no va a poder permitir entender propiamente de cómo se está teniendo el proceso penal y obviamente cómo se tiene que tener las garantías necesarias para poder establecer un juicio correcto, un debido proceso y criterios constitucionales que van a poder manifestarse en la incoación a un proceso inmediato. Muchas gracias. A ver, hay una pregunta de Pedro Serna. Sí, vamos a dar inicio a las preguntas. Si tienen alguna duda, por favor no duden en escribir en el chat o levantar su manito para prender su micro, por favor. Pedro Serna nos dice, ¿cómo interpreta usted la compatibilidad del proceso inmediato con el principio de igualdad de armas, especialmente cuando la defensa tiene un tiempo muy reducido para elaborar una estrategia y presentar medios de defensa? A ver, no entiendo, o sea, ¿la compatibilidad o la incompatibilidad, Pedro? Porque para mí hay más incompatibilidad que compatibilidad. Y te lo digo así, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Si nosotros establecemos que hay una incompatibilidad en el proceso, siempre la va a haber. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo obtienen información los fiscales para poder establecer o para poder manifestar una incoación o establecer también requerimientos de prisión preventiva? No solamente es el trabajo que ellos tienen al momento de poder realizar las diligencias. Una gran problemática es que los medios de comunicación ocupan un rol fundamental ahí. Y es ahí donde primero tu cliente está siendo prejuzgado socialmente. Existe un populismo punitivo como tal. Y obviamente también no hay una igualdad de armas procesales. ¿Cuál es el gran reto que tiene nuestro sistema al momento de poder establecer estos criterios? No sé si a ustedes les ha pasado, a los que son colegas, en algunos casos, en algunas audiencias, lo que me ha pasado es de que ya íbamos a poder nosotros iniciar o incoar un proceso inmediato. El fiscal decía, señor juez, acá voy a aumentar, voy a anexar dos elementos de convicción más. Eran como 50, 70 hojas. Y decía, señor abogado, le doy sus 15 minutos para que pueda leer, para que pueda entender y obviamente comenzar la audiencia. Crean ustedes o digan ustedes 15 minutos, 20 minutos, una hora, va a ser en elementos necesarios para que esa persona pueda entender, captar y obviamente defender correctamente la libertad de una persona, yo creo que no. Porque obviamente nuestro sistema se ha acostumbrado a que se retrotraiga una estrategia correcta. Y es ahí donde los abogados ocupan un rol muy importante. Los abogados tienen que ser veedores del proceso penal. Tienen que garantizar medios de defensa concretos y tienen que establecer criterios constitucionales en la propia configuración del proceso como tal. Porque es un gran reto cuando tú tienes un caso emblemático y primero tienes el prejuzgamiento social de la prensa, tienes lo que se ha podido establecer por los medios de comunicación y obviamente a quien en algún extremo le escucha del juez de esos medios de información. Y es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta de que no se puede tener una razonabilidad como tal. Y es la gran problemática que está pasando en algunos casos emblemáticos que tergiversa la información y no permite tener una imparcialidad del proceso penal. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo doy? Yo creo que más allá de poder establecer o permitir que exista un debido proceso, una igualdad de armas procesales, tiene que existir jueces garantistas que establezcan criterios específicos y correctos y plazos razonables al momento de su propia configuración. Porque la gran problemática que se da, como lo acabo de comentar, es al iniciar una audiencia. Los fiscales dicen, lo voy a sorprender al abogado. Le voy a decir, ¿sabes qué, señor abogado? Te paso estas 50, 70 hojas, léatelas en 20, 30 minutos y obviamente defiende la libertad de tu persona. En mi opinión, no es un plazo razonable. Y el gran reto y la gran problemática no solamente nace ahí, sino que también el cuarto poder que lo ocupa la prensa va a poder ocupar un rol muy fundamental en las decisiones de los jueces. Lamentablemente, hay ciertos jueces que no tienen criterios constitucionales o establecer sentencias del Tribunal Europeo, de la Corte Suprema o Corte Interamericana en sus propias sentencias.
porque obviamente no tienen esa razonabilidad propia y probatoria de los hechos que está teniendo materia causa de investigación. Es lo que te podría comentar, querido Pedro. Bien, hay otra pregunta, me parece. A Sí, ver, de Giovanni Porras Espinosa. correcto. Nos dice, ¿después de cuánto tiempo, si el obligado no paga por sentencia firme los alimentos, se procede con la denuncia correspondiente? Y quien lo realiza es impulso de parte con presentar la denuncia ante el Ministerio Público y qué requisitos mínimos se debe de presentar. El plazo máximo es de 3 meses. Si tú incumples en 3 meses, no, bueno, incumples en 3 meses, pasa al sistema del REDAN. El REDAN es el registro de deudores alimentarios morosos. Posteriormente de ello, ¿qué es lo que tienes que tener en consideración? Que más allá de poder encontrarte inscrito cuando te detengan o te pidan una identificación, créeme que tú vas a ser retenido en ese momento. Y vas a decir, oye, pero es tema de alimentos. No, un momento, acá lo que se establece no es el tema de alimentos. Acá lo que se establece es de que no estás cumpliendo con tu sentencia. Una sentencia firme, una sentencia ejecutoriada por parte de un juzgado y obviamente también no tienen un raciocinio necesario. Cuando pasan los 3 meses, tú tienes el plazo para poder denunciarlos ante el Ministerio Público para poder establecer el delito de omisión a la asistencia familiar. Es ahí donde tú tienes que darte cuenta de algo muy importante. Tener y presentar el acta de conciliación o la sentencia firme o ejecutoriada, la inscripción en el REDAN y posteriormente los meses que no te ha venido abonando y obviamente lo que va a prevalecerse como bien jurídico protegido es el interés superior del niño y del adolescente dentro de estos parámetros necesarios. Muchas gracias por tu pregunta, Giovanni. De acuerdo. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta? Damos un minuto para ver si alguien más tiene algunas preguntas, doctor. De acuerdo. Vamos a dar por finalizada la sesión. Es de suma importancia haber abordado este tema, que es de mucha importancia para quienes queremos enriquecer nuestros conocimientos en el tema del proceso inmediato en delitos de flagrancia. Su ponencia ha servido para absolver dudas y llenar vacíos que muchos de nosotros como estudiantes tenemos respecto a las diferentes opiniones que surgen en el mundo del derecho. Para concluir esta sesión, queremos agradecer sinceramente su presencia y participación activa. Es por eso que le otorgamos este reconocimiento a su persona. Del mismo modo, les invitamos cordialmente a seguir formando parte de nuestras actividades académicas y a estar atentos a nuestros próximos eventos. No olviden seguirnos en las redes sociales para no perderse ninguna novedad. Asimismo, a quienes deseen obtener el certificado de participación, les recomendamos que puedan inscribirse a través del enlace que ha sido compartido por el chat de Zoom. Y muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en una próxima sesión de la Academia Jurídica Alex Anyus. Muchas gracias, doctor Marcelo. A ti, Jennifer, muchas gracias, que tengan un buen inicio de semana, cuídense mucho y siempre agradecido con LexJuice por también tener estos espacios académicos enriquecedores y obviamente también que fortalecen la rigurosidad académica. Cuídense mucho, buenas noches.